Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan en Beijing. Hoy comenzaremos en la bahía de San Diego para conocer si existe riesgo por un agente químico perdido en sus aguas durante la Segunda Guerra Mundial. Luego descubriremos un archivo fotográfico inédito que pertenecía a la artista mexicana Frida Kahlo. Finalmente seremos testigos de la iniciativa de un residente de la Ciudad de México que contribuye a la mejora del medio ambiente de la capital mexicana. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. San Diego exige que Monsanto se responsabilice del desastre medioambiental en su área. El archivo fotográfico personal de la pintora al descubierto. Escuela de Horticultura y Refugio Animal. San Diego, California, con sus espectaculares playas y vías, figura como uno de los principales destinos turísticos en el mundo y se autodenomina la mejor ciudad de Estados Unidos. Pero ahora, un pequeño secreto comienza a ensuciar el nombre de la famosa vía de San Diego. Se trata de un grupo de sustancias químicas cancerígenas vertidas en la vía por la Armada estadounidense e industrias relacionadas durante la Segunda Guerra Mundial. El responsable de la fabricación de dichos compuestos es el gigante agroquímico Monsanto, y la ciudad de San Diego ha entablado una batalla legal para que esta empresa se responsabilice por el desastre medioambiental en su vía. Durante décadas, la bahía de San Diego ha sido un popular destino para el turismo mundial. También lo ha sido para presidentes estadounidenses como John Fitzgerald Kennedy y Ronald Reagan, e incluso Franklin Delano Roosevelt, y para algunas de las más conocidas estrellas de Hollywood. A pesar de que la bahía es deslumbrante en la superficie, los ecologistas advierten que en sus sedimentos yace un peligro para la vida marina y para cualquiera que se alimente de la fauna que habita estas aguas contaminadas. Estos grupos alertan que el lecho de la bahía de San Diego está cubierto por toneladas de partículas altamente tóxicas y vinculadas con el cáncer, conocidas como policlorovifenilos o PCB. Dichas sustancias fueron vertidas por buques de guerra estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Los marinos utilizaban los PCB como refrigerantes y lubricantes para los equipos electrónicos a bordo de los navíos que tripulaban. Se dice que acostumbraban a verter los PCB y otras sustancias tóxicas en su camino de vuelta a Estados Unidos. En el caso de la bahía de San Diego se arrojaron tantos contaminantes tóxicos que la salud de los habitantes de las inmediaciones ha estado bajo riesgo durante décadas. Una herencia contaminante en la que poca gente reparaba en el pasado, pues no existía conciencia sobre el peligro que suponen los policlorovifenilos. El vertido de estos contaminantes quedó en el olvido tras la Segunda Guerra Mundial. Todos celebraban la victoria y la llegada de la paz. Era un momento en que los soldados buscaban conocer a alguien con quien casarse. 70 años después, en San Diego, los veteranos de guerra estadounidenses aún son homenajeados cada año por sus servicios en el Día de los Veteranos. Y solo ahora comienza a surgir la pregunta: ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a la bahía de San Diego? Fue en la década de 1970 cuando los científicos cayeron en la cuenta de lo que ocurría en la bahía de San Diego. Estas sustancias provocaban cáncer a los ratones de laboratorio y también estaban vinculadas con dicha patología en humanos. Por ello, en 1979 el gobierno estadounidense prohibió la fabricación de los PCB. Pero ya era muy tarde para evitar el vertido de varias toneladas de estas partículas que aún en la actualidad permanecen en la bahía. Para comprender la toxicidad de la zona, CCTV hizo un recorrido por la bahía de San Diego con un equipo de ecologistas de una organización sin fines de lucro, dedicada a monitorizar la calidad de estas aguas. Podría denominárseles como guardianes de la costa, y consecuentemente su organización se llama San Diego Coastkeeper. Al frente del organismo figura Travis Pritchard, un ecologista muy familiarizado con la presencia de los PCB en la bahía de San Diego.
Es muy tóxico, tiene efectos verdaderamente dañinos para los órganos de humanos y animales, hígado, riñones, el sistema circulatorio. Se ejercían malas prácticas en la bahía, lo cual derivó en una importante herencia contaminante. He hablado con algunos veteranos de la Armada, quienes me han narrado historias sobre cómo vertían desechos industriales en la bahía de San Diego desde los barcos que tripulaban. Ellos decían, tenemos este armario lleno de pintura de la que nos tenemos que deshacer. Hay que tirarla del barco. Tenemos estos barriles, tirémoslos por la borda. Desde hace largo tiempo, la bahía de San Diego ha acogido a los más de 50 buques de guerra de la flota del Pacífico de la Armada de Estados Unidos, tal como lo señala el ecologista Matt O'Malley. Es un puerto de la Armada de mucha actividad, lo que ha generado muchos contaminantes no solo de la Marina, sino de las industrias asociadas con ella. Entre dichas industrias asociadas figuran los fabricantes de aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Desde estos aparatos se drenaban los PCB en este lugar del aeropuerto de San Diego, directamente hacia las aguas de la bahía. A pesar de que los policlorobifenilos han estado prohibidos en Estados Unidos desde hace largo tiempo, los residuos de dichas sustancias se han acumulado en algunas tuberías como estas. A lo largo de décadas, en las épocas de lluvia, emergen a la bahía. Toda esta zona también está contaminada. Es de allí de donde procede la nueva fuente de polución. A medida que se filtra el agua de las tormentas y emerge por las tuberías, llega más contaminación a la bahía. Los sedimentos contaminados en el fondo de la bahía se filtran a la vegetación submarina y a otras fuentes de alimentación ingeridas por los peces pequeños, luego por los más grandes y finalmente por los seres humanos. Esto además de la exposición a los policlorobifenilos. Llegan a los peces que luego nos comemos. Es así como nos alcanzan. Está muy contaminado. Si analizamos un pescado y hacemos un informe de patologías, se encontrarán varios contaminantes. Estos compuestos se acumulan en su interior. No lo haría. Yo me comería uno al año. Si me estuviera muriendo de hambre, lo haría. Los problemas relacionados con los PCB se manifiestan más en los niños y en los ancianos, las poblaciones más vulnerables. No se lo daría a mis hijos. Sin embargo, es común ver a los niños pescar en la bahía, a pesar de los letreros que prohíben las actividades recreativas en el agua. También hay señales que advierten de los peligros que estas aguas contaminadas suponen para las personas. Aún así, la gente viene a pescar. Muchos de ellos a sabiendas de que las aguas están contaminadas. Otros simplemente han ignorado todas las advertencias de la ciudad sobre la presencia de los PCB en la bahía. He pescado aquí desde hace 40 años. Una vez a la semana. Si son lo suficientemente grandes, sí. Sam Conja, afincado en San Diego desde hace muchos años, asegura que él y sus hijos comen con frecuencia los pescados de la bahía, por lo que le sorprendió saber de la presencia de los policlorobifenilos. No estaba al tanto de eso. No quiero comer pescados contaminados. Nos encantan los mariscos, pero no los quiero comer si proceden de una bahía contaminada. Conja señala que la ciudad de San Diego debería emprender acciones contra los responsables de esta situación. Deberían interponer una demanda contra ellos. Y así ha sido. La ciudad ha demandado a la multinacional Monsanto, el único fabricante de policlorobifenilos en Estados Unidos entre 1935 y 1977, tal como denuncia la acción legal interpuesta por San Diego y el puerto de San Diego. En ella, la parte demandante exige que Monsanto asuma los varios millones de dólares que costará la limpieza de la bahía. El Monsanto de la actualidad es una compañía reorganizada que hace mucho abandonó la producción de PCB para consolidarse como el líder mundial de la producción de semillas transgénicas que comercializa en todo el mundo. En lo que respecta a los policlorobifenilos vertidos en la bahía en todos esos años, Monsanto envió el siguiente correo electrónico a CCTV. Monsanto no es responsable de los costos relacionados con este asunto. La antigua Monsanto vendió de manera legal productos útiles para la época. Los PCB y los productos que contenían PCB fueron utilizados por las industrias privadas y el gobierno de Estados Unidos, incluida la Armada estadounidense. En la demanda a la que CCTV tuvo acceso gracias al puerto de San Diego, dicha entidad y la alcaldía de la urbe piden a los tribunales que obliguen a Monsanto a asumir los costos de los multimillonarios trabajos de limpieza en marcha desde hace varios años.
Tal como se aprecia en este vídeo proporcionado por la parte demandante, las autoridades de San Diego han dragado vastas secciones de la bahía y han colocado piedras y concreto sobre los sedimentos contaminados con PCB. Luego los han cubierto con arena y pasto marino, a fin de evitar que los sedimentos se filtren y se esparzan por la bahía. Sin embargo, los ecologistas advierten que prevenir su propagación es básicamente imposible, ya que los policlorobifenilos no se degradan ni se transforman en otros compuestos. En su lugar permanecen en los sedimentos durante años y se propagan con facilidad en el agua y en el aire. El doctor Richard Gesber, biólogo y ex asesor ambiental para la bahía, nos menciona que son escasas las probabilidades de que la ciudad de San Diego gane la demanda y obligue a Monsanto a asumir la responsabilidad, considerando que en ese entonces tanto las industrias como las armadas en todo el mundo utilizaban los PCB para todo tipo de propósitos industriales, y todo ello con la bendición del gobierno. El planeta entero estaba expuesto a los PCB de alguna forma o en cierto grado. Los policlorobifenilos están presentes en todo ser humano que habite la Tierra. Siguiendo este razonamiento, todo ser humano o animal podría demandar al fabricante original. San Diego has sued the Monsanto Chemical Company for PCBs in the base, so... El doctor Gesber, director de la Escuela de Posgrado en Sanidad Pública de la Universidad Estatal de San Diego, sugiere que hay que aprender la lección de lo sucedido en la bahía de San Diego y prevenir que una situación como esta vuelva a ocurrir mediante la erradicación del uso de sustancias químicas peligrosas en todo el mundo. Pero matiza, es más fácil decirlo que hacerlo. If everyone did their part, which everyone doesn't, then that would go a long way. For instance, if we... Si cada uno asumiera su responsabilidad, cosa que nadie hace, esto ya habría quedado atrás. Por ejemplo, si dejáramos de generar desechos, si dejáramos de conducir automóviles, si dejáramos de comprar productos químicos, si no viajáramos en aviones que utilizan combustible y generan grandes emisiones de carbono. Si todos dejaran de hacer eso, resolveríamos nuestro problema. Pero debido a nuestros estilos de vida, al modo en que nos criamos y al hecho de que todo el mundo desea bienes materiales, es algo que no ocurre. Pero si me preguntan, recomendaría minimizar el impacto tanto como fuera posible. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Tan difícil como librarse de los PCB en la bahía de San Diego. Los expertos medioambientales pronostican que los esfuerzos de limpieza podrían demorar hasta 30 años. E incluso después de completar esas labores, los policlorobifenilos nunca desaparecerán de las aguas de la bahía. A pesar de la amenaza cancerígena que supone la exposición a los PCB, muchos continúan pescando en este lugar. You've eaten fish out of here before? Yeah. And you're still alive? Yes. I'm still standing here. Algunos confían en que si los policlorobifenilos no los han matado hasta el momento, nunca lo harán. La artista mexicana Frida Kahlo es en la actualidad una de las figuras más emblemáticas y reconocidas de la cultura mexicana a nivel mundial. A 6 décadas de la muerte de la pintora, su historia permanece vigente en la memoria colectiva. Y ahora, un archivo fotográfico que permaneció oculto durante medio siglo ha traído nueva luz sobre su vida. La colección descubierta en su hogar en la Ciudad de México se ha hecho pública y ha constituido una exhibición itinerante con el título Frida Kahlo, sus fotografías. La muestra supone una mirada íntima a su historia de superación después de que un terrible accidente quebrara su cuerpo, pero nunca su espíritu. Era el 17 de septiembre de 1925 en la Ciudad de México. Un autobús público sería arrollado por un tranvía. Frida Kahlo, que entonces contaba con 18 años, sufrió heridas catastróficas, fracturas de columna vertebral, pelvis, clavícula, costillas y pierna derecha, y el pie derecho destrozado. Además, un pasamanos de metal del autobús le atravesó el abdomen y el útero. Contra todo pronóstico médico, Kahlo sobrevivió y vivió una vida extraordinaria. Con un cuerpo roto, ella lo pintaría para expresar su dolor. Con frecuencia, trabajaría desde camas de hospital mientras convalecía de las 38 intervenciones quirúrgicas que fracasaron en aliviar su dolor.
En sus pinturas retrataría detalladamente el accidente que la despojó de toda posibilidad de tener hijos. Buena parte de su obra consiste en autorretratos. Ella señalaba ante sus amigos que se pintaba a sí misma porque muy frecuentemente se encontraba a solas y porque era a quien mejor conocía. En 1954 sucumbiría a toda una vida de dolor a los 47 años. Pero Kahlo se convirtió en un símbolo de lo que significa vivir la vida al máximo, sin importar los obstáculos. Enseñó a muchas mujeres a amarse a sí mismas y a valorarse por lo que son. La artista acentuaría en muchos de sus autorretratos su característico rostro cejijunto. Kahlo, en definitiva, no era una mujer que se depilara y, sin embargo, se convirtió en un emblema de la moda. Sus atuendos consistían en vibrantes vestidos tradicionales con los que rendía homenaje a las raíces indígenas de su madre. Todo lo cual la llevó hasta la portada de la revista Vogue. Ella fumaba, bebía y maldecía. Era un símbolo del feminismo, adelantada a su tiempo en un país, México, en el que las mujeres no podían votar en aquel entonces. Ante las constantes infidelidades de su esposo, el renombrado pintor Diego Rivera, Kahlo mantuvo sus propias aventuras amorosas con gente como León Trotsky o la bailarina Josephine Baker. A 60 años de su muerte, su espíritu aún genera admiración, tanto en los jóvenes como en las viejas generaciones. El origen de su audaz determinación ha sido un misterio para el público hasta el reciente descubrimiento de miles de sus fotografías personales, que permanecieron ocultas durante medio siglo en su hogar de toda la vida en la Ciudad de México, conocido como la Casa Azul. Más de 200 imágenes de esta íntima colección forman parte ahora de una muestra que viajará por todo el mundo. Su escala más reciente es el Centro Cultural de Tijuana. Los visitantes han acudido al recinto para asomarse al pasado de Kahlo, a todas las personas, los acontecimientos y las fotografías que contribuyeron a forjar su vida y que influenciaron su fascinante trabajo. Para empezar, su padre se dedicaba a la fotografía. Uno de los organizadores de la exhibición en Tijuana, Mario Echeveste, señala que el padre de Frida Kahlo, un renombrado fotógrafo, fue una de sus primeras y más grandes influencias. Un joven bohemio alemán llamado Karl Wilhelm Kahlo, quien despreciaba tanto a su madrastra, que a la edad de 19 años abandonó su hogar y partió con destino a México. A su llegada, rápidamente se cambió el nombre de pila a Guillermo. Guillermo Kahlo llegó a ser un eminente fotógrafo retratista de figuras públicas mexicanas, entre ellas el entonces presidente Porfirio Díaz. Aunque sus conocidos recuerdan que el mayor placer de Guillermo era hacerse autorretratos. Llegó a modelar desnudo en una imagen un tanto escandalosa para esa época en 1892. Así que todo aquel que se haga un selfie debería agradecérselo a pioneros como Guillermo Kahlo, quien impulsó a su hija Frida a seguir sus pasos. Ella aprendió cómo capturar una imagen impactante. Frida Kahlo se acostumbró desde edad muy temprana a que la fotografiasen, desde la infancia hasta la juventud, e incluso después del accidente. Un doloroso periodo responsable, se dice, de que el pelo de Guillermo Kahlo encaneciera de la noche a la mañana. Frida también llegaría a retratar a su padre. Otra de las secciones más conmovedoras de la muestra se titula El cuerpo roto. Se trata de un íntimo acercamiento a la convalecencia de Frida en varias camas de hospital y en cómo, a pesar del dolor, lograba encontrar la belleza. Por ejemplo, permitió que el renombrado fotógrafo Nicholas Murray, su amante a lo largo de una década durante su tempestuoso matrimonio con Diego Rivera, la retratara en posiciones juguetonas y seductoras. Kahlo, hasta su desenlace, afirmó que su corazón siempre perteneció a Diego. Una de las imágenes más populares de la exposición, precisamente, es una en la que aparece el pintor y en la que tiene la huella de los labios de Frida. O fotografías aún más singulares, como esta, a la que Frida se refería como el ojo de Diego. Ideas que luego incorporaría en sus pinturas de Diego, su atento mentor, amante, verdugo y alma gemela. En las fotografías, los visitantes pueden echar un vistazo a varias personas que contribuyeron a forjar su visión de la vida. Desde indígenas desprivilegiados, parte de las raíces de su madre, Matilda, hasta mexicanos que lucharon por la revolución en su país. Retratos que coleccionaba de Pancho Villa, Marx, Lenin y Stalin. Y del Partido Comunista, al que estuvo afiliada toda su vida.
Frida Kahlo coleccionó y se inspiró en las obras de otros grandes artistas y fotógrafos de la época. Pero ella recortaba su imagen en las fotografías en las que aparecía con gente que le desagradaba. Todos quienes la conocieron recuerdan que era la personalidad que los visitantes querían conocer en México. Esta colección de fotografías personales pone de relieve su vigencia. Ella era genial, totalmente. Era como una hipster. De forma original y no falsa. No se trataba solo de una pose. A veces podría pensarse que todo en ella era pose, que solo quería verse muy mexicana, pero creció en medio de esta tradición. Solía vestir con faldas largas y bordados tradicionales de Oaxaca. Ella también creció con esta tradición. No se trataba de pose. Conoció a muchos artistas y estrellas de Hollywood. Todos ellos viajaron a la Ciudad de México y la visitaron en la Casa Azul. Con toda seguridad, recibió cumplidos de gente de todo el mundo. Arturo y Rosy Ramírez, estadounidenses de origen mexicano, viajaron 4 horas por carretera desde Los Ángeles para ver esta exposición. Aseguran tener la sensación de haber conocido al artista en persona. Nunca pensé que vería algo como esto, nunca. Es hermoso, increíble, algo como un sueño. Créanme, es un sueño para mí. Ruth Linick y Sue Berger, admiradoras de Frida, hicieron un viaje corto hasta aquí desde San Diego. La idea de que esta colección de fotografías permaneciera escondida durante 15 años me parece increíble. Diego Rivera ocultó las instantáneas en un baño tras la muerte del artista. El pintor ordenó a sus amigos que no publicaran las imágenes hasta mucho después de su propia muerte. La mujer del cuerpo roto. La frase favorita de Frida Kahlo era «Viva la vida». A pesar de su temprana muerte, permanece viva en sus pinturas y ahora en sus fotografías. La Ciudad de México ha cambiado mucho desde que las Naciones Unidas la calificó como la ciudad más sucia del mundo hace casi 25 años. En ese entonces también destacaba por su tráfico y por su vida caótica general. La masiva metrópolis ha avanzado bastante en su lucha contra el problema del smog, gracias a una serie de medidas y políticas. No obstante, los residentes también han hecho lo suyo para cambiarla. Un hombre transformó su vecindario al convertir un espacio público abandonado en una escuela de horticultura y refugio animal. Francisco Ayala es el personaje del programa de esta semana. En 70 años hemos producido más basura que el resto de la humanidad. Y eso nos indica que estamos generando una forma de vida que tarde o temprano, o más bien más temprano que tarde, está teniendo repercusiones gravísimas en el medio ambiente, ¿no? Es muy difícil que una ciudad como México pueda caminar hacia una transición hacia la sustentabilidad. O sea, hay un sentir que se está enfocando hacia este deseo de volverte a conectar con la madre tierra, con Pachamama, ¿no? Y a partir de ahí pues buscar formas de vida más sustentables, más armónicas. Soy Francisco Ayala Gabilondo, soy el fundador del Huerto Roma Verde. Me dedico desde hace ya muchos años a temas ambientales, culturales, sociales. Ahí es donde radica mi pasión, por eso me autodefino como ojalatero social. El Huerto Roma Verde es una iniciativa de permacultura urbana que nace justamente porque nos dimos cuenta de la enorme necesidad que hay de generar comunidad a través de la vinculación de la gente con la tierra. Cuando entras al Huerto Roma Verde parece que no estás en la Ciudad de México, rodeado de árboles altos y de pronto se genera un silencio y encuentras un sentido armónico ahí, ¿no? con un diseño del entorno que pues, hace que el espacio tenga un sentido que vincula a la gente.
imagínense cómo estaba el terreno, lleno de bolsas de basura, de escombro, en fin, en condiciones insalubres y de peligro en muchos sentidos tremendo. Y de pronto el espacio se convierte en este laboratorio increíble en donde no solamente empezamos a hacer el huerto, sino que empiezan a surgir ahí múltiples iniciativas. O sea, se vuelve como un imán, como un nodo de atracción del paradigma sistémico, en donde muchísimos jóvenes empiezan a venir a aportar ideas en los temas que creo que son sustantivos actualmente en el mundo. Las mamás están llevando a los niños al huerto a que los niños pues, toquen la tierra, ¿no? y sepan que los alimentos que ven en el súper pues están en el súper, pero que vienen de otro lugar, ¿no? Y que nacen de la tierra, ¿no? Llegan chefs tanto a buscar algún tipo de hortaliza, flores comestibles, hierbas aromáticas. Creo que ha cambiado bastante mi vida urbana. Es difícil vivir en esta ciudad y no es fácil cultivar vegetales aquí. Pero cuando comienzas a aprender y a crear una comunidad con gente que está haciendo lo mismo, cuando tienes ejemplos como Roma Verde para entender que es posible y que hay muchas maneras de hacerlo, te sientes mucho más animado y con esperanza y te convences de que puedes hacerlo. Hey, I think I can do this. And I like growing things from home that I can't get here, so like okra. Me gusta cultivar cosas en mi hogar que normalmente no puedo conseguir en México, como la okra. Ahora estoy cultivando calabaza amarilla o delicata, que es parte importante de muchos platillos de mi cultura, como los del Día de Acción de Gracias. Particular to that day and that I used to eat, back home. Lots of harvesting. Puedo cosechar vegetales en mi jardín cuando los necesite para una ocasión especial y ser capaz de hacer esto me da una conexión totalmente nueva con esta tierra. No podrían ser más frescos que esto. Me hace feliz cultivarlos y creo que al comerlos también estoy consiguiendo esa felicidad. Lo que estamos tratando de incentivar es que la gente sepa que no necesita irse a otros lugares para tomar responsabilidad ambiental y social, sino que si empieza en su calle, en su cuadra, en su entorno inmediato, ahí es donde puede repercutir de manera muy, muy clara en las cosas que se deben de hacer, ¿no? Comunidad que no se vincula y comunidad que no se encuentra, pues es propicia a la delincuencia, al abandono, al no entender lo que pasa en la ciudad. Tienes una comunidad empoderada, una comunidad enraizada en un espacio que lo defienda, en donde se discuten cosas, temas, pues eso es donde se genera la esencia de la democracia, ¿no? De una sociedad participativa que diseña sus propios entornos. Así terminamos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. No olviden enviarnos sus comentarios o proponernos otros temas de interés para tratar nuestro espacio a través de nuestro email america-ahora@tcdp.com. Soy Wang Xiaoshan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.